Es un verdadero placer estar aquí hoy. He estado pensando en qué decirles y creo que mi mensaje principal es, como pueden ver, conectados por azúcares, unidos por la ciencia, ahí radica nuestra fuerza. Espero que cuando termine vean todas las conexiones y entiendan que si unimos fuerzas tendremos muchas más posibilidades de ayudar a todos. No siempre todos se beneficiarán de cada descubrimiento, pero todos forman parte de este gran salero llamado glicobiología. Ahora quiero decir que lo más importante, Stewart, y ustedes ya lo saben, es que si su hijo ha sido diagnosticado con CDG, quizás lo escucharon de su médico o lo vieron en el portal del paciente. Y a menos que tengas la suerte de ser atendido por el doctor Marava o la doctora Edmundson o por un médico con amplia experiencia en CDG, cuando hables con tu médico sobre CDG, probablemente te dirá, ¿qué? ¿Qué es eso? No les gusta admitirlo, pero muchas veces es así. ¿Y por qué pasa? Siempre ha existido colaboración entre médicos y científicos, pues probablemente no haya suficiente comunicación. No dedicamos suficientes momentos a sentarnos y dialogar. Parte de eso se debe a que usamos lenguajes distintos. Un científico usará términos que un médico tal vez no, y viceversa. Así que puedes escuchar una abreviación de tu doctor y no entenderla, y el científico tampoco. Por eso hay que explicarla. Esas conversaciones son clave. Pero claro, desde su perspectiva como padres, lo más importante son las familias. Si no integramos a las familias en este gran ecosistema, no avanzamos. Y es muy importante que todos nosotros, como partes interesadas, estemos presentes, contribuyendo y comunicándonos entre nosotros. Claro, los médicos están en contacto con las familias sobre sus hijos, que es la relación principal. Pero cuando los CDGs comenzaron a surgir, no había médicos ni muchos científicos que supieran de glicosilación. ¿Por qué? Porque la glicobiología rara vez se enseña en las escuelas de medicina o incluso en los departamentos de ciencias básicas. Esa parte de la biología ha estado como siempre que nadie lo moleste, podríamos decir, sin explorar, excepto por unos pocos especialistas, pues si las familias vienen a nosotros, que somos científicos básicos, debemos devolverles algo. Por eso los científicos, incluyéndome, colaboramos mucho con los médicos y ahora tenemos toda la comunicación posible, pero debemos aumentarla. Ahora todos somos parte de este ecosistema. Entonces, ¿de qué va todo esto de la glicosilación? Recuerden que toda la superficie de las células está cubierta de azúcares. Pueden imaginarlo como las algas que ven a la izquierda en la pantalla. Es una gran red ondulada de moléculas. Cada célula la tiene y hay datos curiosos de la glicobiología. Todos los organismos en la Tierra tienen cadenas de azúcar y las unen a proteínas. La celulosa, la quitina, esos polímeros de glucosa y N-acetilglucosamina son las moléculas biológicas más abundantes del planeta. Ahí pueden ver la selva amazónica, que contiene gran parte de la celulosa que se produce. Claro, en tu propio jardín, si tienes un árbol, también genera celulosa. Así que todas las células tienen esto en su superficie. Y uno se pregunta, está bien, pero ¿para qué sirve? El problema, creo, es que la glicobiología no era una ciencia muy conocida. Pero antes quiero explicar qué es un CDG, qué es la glicosilación. Creo que es importante definirlo. La glicosilación es un proceso celular.
es decir, requiere células intactas para llevarse a cabo y consiste en enlazar azúcares entre sí o con diferentes moléculas. Y esto incluye todos los orígenes, la adición y la modificación de azúcares, ya sea antes de su inclusión o después, porque algunos se ponen y luego se modifican. Así que es una definición muy amplia. Como podrán imaginar, con una definición tan amplia puede abarcar muchos tipos distintos de moléculas y sistemas. Los CDG se definen como condiciones patológicas provocadas por variantes genéticas en cualquiera de las rutas que alteran la glicosilación normal en humanos, es decir, en tu hijo, o que también han demostrado afectar la glicosilación en un modelo aceptado, como la mosca de la fruta, un pez, un gusano o incluso levaduras en algunas ocasiones. Así que, como dije antes, no es común encontrar muchos lugares que se dediquen a la glicobiología. De hecho, a veces la llaman la materia oscura del universo. Pues bien, si quieres materia oscura, mejor acudir a alguien que conozca las artes oscuras. Y este sería un ejemplo de uno de esos lugares donde puedes aprender glicobiología. Puede que tengas que viajar bastante para llegar, porque no hay muchos. Y aquí están algunos de nuestros estudiantes estrella que se graduaron en el programa de glicobiología alrededor del mundo. Se han enamorado completamente de la glicosilación y la glicobiología. Y claro, a veces están enseñados por profesores un poco mayores que llevan mucho tiempo en el campo, quizá no tan viejos como se ven aquí, pero usan instrumentos poco comunes para detectar glicosilación, qué está pasando, qué cambios hay y cómo podría ser un paciente dentro de todo esto. Incluso pueden tener gráficos en colores como este que consultan. Hay todo tipo de experimentos distintos, pero hay que entender que hay multitud de azúcares. Principalmente 9 se usan para hacer la mayoría de las glicosilaciones que vemos en humanos y animales. Y esos 9 azúcares pueden ordenarse en cientos de, si no miles, de maneras distintas. Cada arreglo puede ser muy importante o, en algunos casos, trivial. Parte del reto es descubrir qué cuenta, qué no, qué hace diferencia y qué no. Y cuando empezamos a estudiar los CDG, uno de los primeros fue en torno a 1980, un trastorno llamado enfermedad de células I. Fue el primer trastorno de glicosilación reconocido con una función clara, que era colocar manosa 6-fosfato sobre enzimas lisosomales, es decir, que iban al lisosoma para degradar muchas macromoléculas que tienen azúcares. Pero cuando no se agregó la manosa 6-fosfato a esas, y pueden ver esto en la película con Harrison Ford llamada Extraordinary Measures, que menciona la manosa 6-fosfato. ¿Por qué no harías esto? Todas estas enzimas, en lugar de quedarse en el lisosoma, donde podrían degradar moléculas, se secretaban fuera de la célula. Eso llevó a una acumulación masiva dentro de las células que no estaban glicolizadas correctamente. Esto fue un gran cambio. Para finales de la primera década de los 2000 ya teníamos casi 50 desórdenes diferentes. Luego, si miras 2013, fue increíble. Se descubría un nuevo trastorno de glicosilación cada 17 días. Piénsalo, salía un estudio nuevo y aparecían más trastornos. Estos llevan existiendo cientos, quizá miles de años, y los padres siempre se han preguntado durante siglos o milenios
¿Qué pasa con mi hijo? ¿De dónde vienen estos problemas? Ahora empezamos a entender cómo eran y por dónde comenzaron. Con el genoma humano secuenciado y conociendo el ADN y las proteínas, pero sin saber mucho de los azúcares, los trastornos aumentaron a más de 100 para 2013. Para 2017 ya eran 125. ¿Acaso esto no tiene fin? Para el año 2020 ya se habían identificado 145 trastornos diferentes relacionados con la glicosilación. Pero si miras bien ahora, verás que son cerca de 190 trastornos distintos. Seguro te preguntarás, ¿por qué tantos colores diferentes? Pues cada color representa una vía diferente de glicosilación. Estas vías son las rutas bioquímicas que afectan a muchas moléculas o a veces solamente a unas pocas. Cada una tiene un impacto diferente, y eso explica la gran variedad de trastornos que existen. Se requiere un análisis para entender qué hace ese gen, qué función tiene esa enzima normalmente. Luego, cómo afecta eso a sus hijos y qué podemos hacer al respecto. Dado que la glicosilación ocurre en todos los tipos de células, seguro surgirán más CDGs que aún no conocemos. Incluso podrían preguntarse, ¿hay un límite para la cantidad de tipos? Bueno, en teoría podrían existir unos 100 tipos más que imaginamos. Entonces, ¿cómo se ven esos cambios fenotípicamente? Podrías decir, sé que mi hijo tiene un trastorno de glicosilación, pero no se parece en nada a los niños de mis amigos que también lo tienen. ¿Cómo unimos todo esto? Pues creo que debes entender que como las cadenas de azúcar están en todas las células y tienen múltiples funciones, no solo en la superficie, sino también dirigiendo las proteínas dentro de la célula para estabilizarlas, incluso después de salir de la célula. Y si no se estabilizan bien, se degradan. Entonces haces todo ese trabajo para fabricar estas moléculas, pero si no están bien glucosiladas, empiezan a desarmarse y cuando eso pasa, aparece un trastorno. ¿Cómo se ve eso? Bueno, hace un año armamos un artículo y analizamos los diferentes tipos de trastornos que ves a la izquierda. Esto es desde una perspectiva bioquímica, o sea, qué hace para esa glucosilación y puedes ver que hay muchos trastornos diferentes. En la parte inferior mostramos ¿cuál es el órgano que se afecta más en estos trastornos? Los que están más afectados están marcados en púrpura y azul, mientras que los que menos se ven afectados están en rojo. Como ven, la mayoría de estos trastornos son neurológicos y los problemas pueden variar mucho en cada caso específico. Además, suelen presentar características dismórficas, lo cual significa que el esqueleto, la cara o las proporciones de las extremidades no son normales, generando diferencias visibles. Esto nos da pistas muy importantes sobre la función de estos genes y la manera en que actúan dentro del organismo, ayudándonos a entender mejor los mecanismos implicados en estas enfermedades. Mirando hacia la derecha se observa que pocos tienen problemas dentales, algunos sí, pero no muchos. Lo mismo ocurre con el cabello, que apenas presenta complicaciones. Sorprendentemente, los trastornos renales son poco comunes, aunque no son inexistentes. Entonces, ¿cómo clasificamos todos estos tipos y colores diferentes que representan distintas rutas? Al principio, intentamos nombrar cada uno de estos trastornos de manera específica con la esperanza de poder asociarlos a tratamientos efectivos. Números romanos
No sé ustedes, pero a mí me cuesta un poco contar en números romanos. Y si intentas contar hasta 190 y expresarlo en números romanos, vas a batallar. Tradicionalmente, si un médico o a veces un científico descubría una enfermedad, ésta solía llevar su nombre. Por ejemplo, síndrome de Jaquin, síndrome de Sly, enfermedad de Tay-Sachs, enfermedad de Sandhoff. Cada una de estas se debe a una deficiencia en distintos aspectos de la glicosilación. Pero no es así con el síndrome de Angelman ni con la enfermedad de Lou Gehrig. No es que Lou Gehrig la haya descubierto, sino que él fue uno de los primeros en padecerla, y como era un famoso jugador de béisbol que la sufrió con este trastorno, recibió su nombre. ¿Y cómo los agrupamos? Bueno, todos esos trastornos diferentes, al clasificarlos, compartían fenotipos generales muy específicos, es decir, apariencias, ya fueran neurológicas, una combinación de cosas neurológicas o a veces síntomas muy específicos. Pudimos definirlos principalmente por sistemas de órganos. Entonces, verías que algunos trastornos dominaban principalmente el hígado, otros podrían ser del sistema digestivo, es decir, problemas con el crecimiento, absorción de nutrientes y, como dije, el más común sería una deficiencia neurológica con desarrollo retrasado y discapacidad intelectual. Mi hermana tiene discapacidad intelectual, pero no tiene CDG. En cambio, yo soy portador heterocigoto de la mutación más común en CDG y PMM2. Así que, si estás familiarizado con PMM2, probablemente compartamos algo de genética, lo cual me conecta mucho con esta condición. Probamos a mi hermana para CDG y no la tiene, aunque sí muestra muchos síntomas relacionados. Ella sigue aquí, alegrando mis días cuando está bien y feliz. Durante un tiempo decidimos usar un test biológico, un biomarcador, para nombrar y detectar CDGs. Ese biomarcador es la transferrina. Un biomarcador es algo asociado a la enfermedad, una herramienta importante que podría revelar más detalles sobre el estado de la condición. Tal vez puedas entender mejor por qué se usa esto en el diagnóstico. La gravedad es mayor en los tipos más severos de los trastornos y menor en los más leves. Bueno, esos se dividían en dos categorías, que eran tipo 1 y tipo 2. Luego, para distinguirlos, empezamos a usar letras minúsculas. Así que podías tener tipo 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Como ves, ahora con 190 trastornos, el alfabeto no nos basta. No podemos seguir solo con eso. Por eso necesitamos otra forma de crear una nomenclatura útil para que la gente no tenga que preguntarse qué es el síndrome SLEI, qué es la enfermedad de Joachim y no lo sepamos. Así que los tipos tradicionales en realidad ahora se nombran dando el nombre del gen CDG. Y tú dices, ¿sabes que en cada caso hay un enlace con una anormalidad en la glicosilación que causa la patología en ese gen? Y puedo decir, no, no lo sabemos. Pero debido a la definición de tener que encontrar un biomarcador, un sistema modelo que imite al paciente o tenga una deficiencia en la glicosilación del paciente, sabemos que eso puede servir como marcador. Así que si desarrollamos terapias, eso nos puede dar una idea racional de cómo organizar todo, cómo juntarlo y quizás cómo informar la terapia conociendo la función del gen. Y a menudo eso viene de un entendimiento científico de cómo es eso, pero eso no significa que solo debas mirar lo que pasa allí.
También debes estar abierto a un enfoque sin prejuicios. Si tienes una forma de determinar una característica importante de la glicosilación en células o en algún sistema, podrías tomar las 600.000 moléculas que conocemos y tenemos en bibliotecas químicas y probarlas. También podrías probar fármacos aprobados que han dado algo de esperanza para poder ver algunas mejoras en la terapia. Depende de cuál sea tu marcador, depende de tu eh, puntuación. Si es la tasa de crecimiento de la levadura, bueno, eso es como un mínimo. Si es un comportamiento en un pez cebra o una habilidad en un pequeño gusano o en una mosca, eso te acerca un poco más. Tienes que asegurarte de que los genes que estudias en esos organismos. En los organismos, estos procesos están muy conservados, desde humanos hasta otros seres vivos. Si no fuera así, podrías confundirte. Esto ayuda a los científicos a descubrir información inesperada. Algo que ha funcionado de modo relativo es pensar en los azúcares. Como mencioné, todo se trata de azúcares. Aquí hablamos de glicoproteínas. Representamos los azúcares con estas piezas que son como pequeños juguetes tipo Tinker Toys, o podríamos llamarlos montones de Lucky Charms. Sabemos que estos azúcares pueden provenir de la dieta, siempre estamos ingiriendo azúcares. El principal es la glucosa. Por suerte, la glucosa y otros azúcares pueden convertirse en todos los demás tipos de azúcares. Es una ruta que une todos estos azúcares. Puedes dar este azúcar y en distintos grados puede convertirse en otro azúcar. Así puedes crear azúcares que no obtienes de la dieta, transformándolos de uno a otro. Además, una vez que los azúcares se incorporan a macromoléculas grandes como proteínas o lípidos, se renuevan, se degradan y puedes usar esos azúcares para crear nuevos azúcares o nuevas proteínas. Al hacerlo, se activan con una pequeña molécula extra llamada nucleótido, que permite que esos azúcares actúen como donadores para construir nuevas cadenas de azúcares. Durante mucho tiempo se pensó que todo eso simplemente juntaba todo en una gran piscina feliz, como cuando saltas en una alberca o sacas algo que necesitas. Usas solo lo que precisas y ya. Pero ahora empezamos a ver que esos azúcares están en grupos separados según su origen. El tamaño y la importancia de cada grupo varían en cada célula. Hay muchos azúcares, muchos caminos y muchas conversiones. Bueno, eso eventualmente formará glucoproteínas o glicolípidos, pero hay mucho detrás de esto. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre el metabolismo de azúcares para glucoproteínas? Pues esto se estudió seriamente en los años 70. Gran parte de lo que sabemos sobre cómo el azúcar se incorpora a las glucoproteínas se desarrolló en esa época, usando los mejores métodos disponibles. Entonces, claro, había limitaciones y muchas ideas que tenemos hoy se basan en lo que descubrimos en los 70, aunque desde entonces hemos mejorado. A finales de los 90 tuvimos la suerte de contar con un paciente que tenía una anomalía de glucosilación y habíamos hecho algunas
experimentamos con un azúcar llamado manosa y vimos que la manosa podía mejorar la glucosilación en células tomadas de una persona. Entonces pensamos, ¿no sería increíble darle manosa a un paciente y que mejorara? Pues no conocíamos las causas de todo esto. En esa época había uno o dos trastornos nada más, así que no entendíamos bien. Hicimos un experimento en nuestro laboratorio donde alineamos a varios y les dimos manosa para beber, no se enfermaron y todo estuvo bien. No eran pacientes reales, así que no sabíamos si serviría en ellos, pero pensamos, ¿no sería genial si funcionara? Una semana después recibimos una llamada de un doctor en Alemania que dijo, tengo un paciente cuyo marcador, la transferrina, está anormal. ¿Tienes alguna idea sobre cuánto manosa darle que podría ayudar? Justo habíamos hecho esos estudios en el laboratorio, le dije. Dale esta dosis y frecuencia, y el paciente mejoró notablemente. Todos nos sorprendimos. Sus síntomas mejoraron muchas veces en solo una semana. Después probamos otro azúcar para otro trastorno que fue la fucosa y el niño mejoró mucho en solo un par de días. Fue totalmente asombroso. Desde entonces, PGM1 y otros trastornos han usado galactosa para añadir a los azúcares y te preguntas, ¿por qué no se hizo antes? No había suficiente conocimiento científico para guiarnos, así que dependemos mucho de lo que descubrimos en los pacientes para decirnos que teníamos información incompleta sobre lo que creíamos era bioquímica solucionada, pues no lo está. Nunca dejamos de descubrir cosas nuevas. Y esos hallazgos nos guían, porque todos estamos unidos por los azúcares, integrando la ciencia en conjunto. Y como aún queda mucho por descubrir sobre la glicosilación, recuerden a los practicantes esas estrellas que vimos en Hogwarts. Eh, Probablemente podrías juntar a todos los glicobiólogos del mundo en un pequeño gimnasio en Indiana en época de playoffs regionales, cuando todos llegan porque juega su equipo, y ahí tendrías a toda la comunidad mundial de glicobiólogos. No somos como los neurólogos, ni estamos en todos lados, así que necesitamos más participación, y esa participación viene de unir a las familias, científicos y médicos para que todos se comuniquen. Sabemos que puede haber múltiples efectos y a veces ahora se usan azúcares junto con otros medicamentos para mejorar algunos síntomas de esos trastornos más comunes. Así que todos los descubrimientos que hacemos en CDG buscando terapias, eso puede afectar a muchos otros tipos de CDG, y las mejoras en una vía, sin duda, tendrán implicaciones en las demás. La IA nos ayudará a atacar tipos específicos de CDG y quizá mutaciones individuales dentro de ellas. Todavía no estamos ahí, pero es en lo que trabajamos. La gente cree que el sistema funciona así. Primero investigación básica en laboratorio, luego investigación clínica y finalmente mejora la salud pública. Pero Larry Tabak, exdirector del NIH, nos dijo hace años, no funciona así, es al revés. La investigación depende de lo que vemos en ensayos clínicos con pacientes. También obtenemos datos de ensayos poblacionales y los ensayos clínicos para CDG nos han demostrado que debemos trabajar en el laboratorio, comunicarnos y hablar sobre todo esto realmente funciona y ayudará a CDG. Tenemos un largo camino, pero llegaremos.
Entonces, para resumir, el ecosistema de los CDG funciona mejor y se beneficia más cuando todos nosotros, todos los involucrados, aportamos desde nuestra experiencia. Los padres conocen mejor a sus hijos que cualquier médico o científico básico. Las motivaciones para participar varían según el grupo. Los científicos, por ejemplo, suelen estar motivados por la curiosidad, pero sé que cuando hablamos con glicobiólogos básicos sobre los casos sorprendentes en pacientes, se sienten inspirados, les toca el corazón y quieren involucrarse. Es verdad que existen silos intelectuales, no siempre creados por médicos, pero a veces pasa. Un especialista puede no hablamos con otro especialista, pero a la glucosilación no le importan esas fronteras, porque todos están glucosilando. Y además, para seguir en el juego, necesitamos becas. Ahora mismo es una época muy complicada para la ciencia en Estados Unidos. El futuro aún está por descubrir, pero debemos intentar seguir trabajando y lo que nos mantiene en pie es comunicarnos con médicos y familias de dónde surgirán los nuevos tipos de CDG. Como la glucosa se puede convertir en otros azúcares, descubrimos que trastornos ligados al glucógeno, ese polisacárido de reserva que usas para correr maratones, hay muchos. El metabolismo del glucógeno conecta con otros azúcares y tenemos indicios de que algunos trastornos se benefician de azúcares que antes creíamos exclusivos para CDG, y esos trastornos de almacenamiento lisosómico, si no degradamos ni rompemos sustancias, quizá hay oportunidad de acumular y agotar algunas rutas que dependen más de azúcares reciclados, pero aún no lo sabemos con certeza. Por eso todos trabajamos juntos para mejorar, y eso solo sucede si mantenemos una colaboración constante y abierta. Y como dice mi gata Siri, siempre hay una flor de esperanza que nos impulsa a seguir adelante.